Buenas noches amigos a su canal Logos del Alma. Esta es la segunda parte del video anterior sobre la obra de Jung, Psicología y Religión, del capítulo 1. Hoy vamos a continuar con la lectura de otro fragmento y posteriormente con su comentario. La vez pasada veíamos sobre el concepto de lo luminoso, sobre la presencia de lo luminoso en la vida psíquica, tanto colectiva como individual, y sobre la correspondiente respuesta humana frente a este tipo de acontecimientos o sucederes que están más allá de su control y que lo afectan y que lo reorganizan en torno a él, haciéndole sentir muchas veces sometido, muchas veces victimizado, como por ejemplo es el caso de los síntomas neuróticos. Entonces hoy voy a hablar un poquito sobre la neurosis en relación a esta luminosidad de lo religioso, porque también es algo de lo que habla Jung en los párrafos siguientes. Entonces procedo a leerles y dice así. Dice Jung: puesto que toda neurosis está en relación con lo más íntimo de la vida del hombre, siempre experimentará ciertas inhibiciones el paciente al que se le pide que describa en forma detallada todas las circunstancias y complicaciones que le hicieron enfermar. Mas, ¿por qué motivo no puede hablar abiertamente de ello? ¿Por qué es miedoso, tímido o mojigato? La causa reside en la observancia cuidadosa de ciertos factores exteriores que se llaman opinión pública o respetabilidad, o buen nombre. Y aun cuando confíe en su médico, aun cuando no sienta ya vergüenza ante él, vacilará en confesarse ciertas cosas a sí mismo, e incluso tendrá miedo de hacerlo, como si fuera peligroso adquirir conciencia de sí mismo. De ordinario, tememos aquello que parece subyugarnos. Pero ¿es que hay en el hombre algo más fuerte que él mismo? No hemos de olvidar que toda neurosis va acompañada por una cantidad equivalente de desaliento. El hombre es neurótico en la medida en que ha perdido la confianza en sí mismo. Una neurosis es un fracaso humillante, y como tal es asimismo sentida por todos los que no son enteramente inconscientes de su propia psicología. Y el hombre queda derrotado por algo irreal. Tal vez desde hace mucho los médicos vienen diciéndole que no le falta nada, que realmente no está enfermo del corazón ni tiene carcinoma alguno. Sus síntomas solo son imaginarios. Pero cuanto más cree ser un mal imaginario, tanto más se apodera de su personalidad entera un sentimiento de inferioridad. Si mis síntomas son imaginarios, se dirá, ¿de dónde he sacado yo esta maldita imaginación y por qué me empecino en semejante locura? Es ciertamente conmovedor ver ante sí a un hombre inteligente asegurarle a uno, en forma casi implorante, que padece de un carcinoma intestinal, para acto seguido agregar con voz temerosa que, claro está, sabe que su carcinoma solo existe en su fantasía. Bien, es interesante ver que el tema de la neurosis se haya vinculado con el tema de la confesión religiosa. Pues, ¿qué nos está diciendo Jung en este párrafo que acabo de leer? Que nosotros tenemos un cierto grado de escisión. Es decir, hay en nuestra intimidad un conflicto o una serie de conflictos que implican una división entre la conciencia y lo que está
por fuera de la conciencia. Cuando esta escisión se radicaliza, cuando esta escisión es grave, tenemos lo que se llama una neurosis patológica, una escisión patológica. Pero el asunto es que hay cosas, empieza diciendo Jung, que uno no se confiesa a sí mismo ni a los demás. Primero dice que a los demás porque hay esta cuestión de la máscara, ¿no? De la respetabilidad, la opinión pública, el que dirán. Y probablemente el paciente no se sienta en un ambiente lo suficientemente libre de juicios o como para con el terapeuta a veces como para abrirse y manifestar su dolor o sus pensamientos obsesivos, sus compulsiones, a ponerse a hablar de esas cosas numinosas. Pero no es solamente, dice Jung, porque tema el ridículo, la vergüenza, el señalamiento, sino porque él mismo no se las puede confesar a sí mismo. Es decir, como decía Freud, está reprimido. El sujeto mismo no tiene acceso a sus propios contenidos neuróticos, a sus propios complejos, que en algún momento se apoderan de él. Por ejemplo, el que no puede dejar de mirar por la ventana, las chicas que se están desvistiendo, el que no puede dejar de sentirse triste y amanece deprimido y siente que un peso orgánico lo hunde, depresión, voyeurismo. El que no puede dejar de contar o de los cuadritos que hay en el camino a su trabajo, obsesivo. Es decir, todo eso reprimido, todo ese conflicto se expresa simbólicamente a través de los síntomas. Entonces, tenemos que es la única forma que encuentra de expresarse aquello de lo que el sujeto está disociado. Y la presencia de esos síntomas tiene un componente luminoso, porque es algo que el sujeto no puede controlar, no puede dejar de hacer, una adicción. No puede evitarlo. Está poseído por su complejo, por el síntoma. Frecuentemente, en cuanto el paciente empieza a confesarse a sí mismo a través de otro, se empieza a confesar a sí mismo todo eso que le acontece y que lo habita, empieza ya desde ese momento a reunirse, religare nuevamente la conciencia con lo inconsciente. Es, no en un sentido literal, sino psicológicamente, un acto religioso confesarse para reconciliarse consigo mismo y con su entorno. Curiosamente, empiezan a desaparecer los síntomas. El sujeto empieza a mejorar. Y eso fue en parte lo que llevó a Freud en el psicoanálisis a decir que era la cura por la palabra. Porque se trata de legitimar la existencia de lo psíquico
a través de un lenguaje que sea capaz de contenerlo y capaz de, a través de su contención, honrarlo, es decir, darle lugar. Porque cuando el individuo piensa que esto que le acontece no es real, eso tiene que solamente es una fantasía, eso tiene, dice Jung, puede tener un efecto contraproducente, desmoralizador al individuo, al paciente. Es preferible que el paciente crea que se trata de algo real, aunque interno, que lo afecta efectivamente. Entonces, eso es acreditar la realidad psíquica, darle su lugar, respetarla. Sobre el efecto de la confesión en las neurosis, el efecto liberador, Jung presenta varios casos, entre los cuales me gustaría leerles los siguientes. Dice así: de otro lado, es incontrovertible que las neurosis reconocen causas anímicas. Es, por cierto, sobremanera difícil figurarse cómo mediante la mera confesión pueda un trastorno orgánico curarse en un momento. Pero he visto un caso de fiebre histérica con temperatura de 39 grados que tras confesar la causa psicológica curó en escasos minutos. ¿Y cómo explicaríamos los casos de enfermedades evidentemente físicas influidas y aún curadas por la simple discusión de ciertos conflictos anímicos penosos? He visto un caso de psoriasis prácticamente extendida al cuerpo entero, que luego de unas pocas semanas de tratamiento psicológico sanó en sus 9/10 partes. En otro caso, a un paciente sometido a una operación por la dilatación del colon, habíasele extirpado 40 centímetros del órgano. Mas pronto se hizo notar una notable dilatación del colon restante y desesperado el paciente se rehusó a la segunda intervención. No obstante, afirmar el cirujano su absoluta necesidad. Y bien, tan pronto se descubrieron ciertos hechos psíquicos de carácter íntimo, el colon empezó a funcionar normalmente. Experiencias de esa índole, bastante frecuentes por lo demás, tornan muy difícil creer que la psique no sea nada o que un hecho imaginario sea irreal. Ocurre solo que la psique no se encuentra allí donde la busca un entendimiento miope. Existe, pero no en forma física. Y es un prejuicio casi ridículo suponer que la existencia no puede ser sino corpórea. De hecho, la única forma de existencia de la que poseemos conocimiento inmediato es psíquica. Idéntico derecho nos asistiría si a la inversa dijéramos que la existencia física es una mera inferencia, pues solo entramos en conocimiento de la materia en la medida en que percibimos imágenes psíquicas transmitidas por los sentidos. Nos está hablando Jung aquí de el origen psicosomático de muchas enfermedades, ¿no? No es realmente posible saber cuando una enfermedad es causada por factores anímicos, de cuándo es causada por un trastorno orgánico. No siempre es posible hacer esa distinción. Pues muchas veces, como hemos visto en estos casos, el cuerpo queda sometido a la lógica del complejo, a la lógica
psicológica que gobierna al individuo, no ya nada más en su estado de ánimo, sino que también le produce síntomas que pueden ser bien visibles, bien palpables. Entonces, no debemos suponer que la psique, por no ser algo positivo, es decir, algo empírico, algo observable, no tenga realmente una existencia y un poder efectivo sobre la realidad que vive cada persona o que vivimos en sociedad. Pues sí, hemos visto entonces el efecto que la confesión puede tener y también cómo la neurosis está estructurada como una decisión. Es decir, cuando no hay la confesión, cuando no hay el acceso a la conciencia de estos contenidos que, bueno, en Freud son simplemente los deseos o las pulsiones ocultas, oscuras, o los registros de eventos traumáticos. Pero en Jung ya no es simplemente eso nada más, pues hay componentes imaginales, imágenes arquetípicas y complejos que existían desde antes de que el individuo tuviera sus experiencias subjetivas personales. De esta manera, considerando pues que Jung abre el concepto de inconsciente biográfico personal al que se limitaba Freud, lo abre a esta noción de un inconsciente colectivo, porque el individuo, observa él, en casos clínicos, puede quedar poseído no solamente por los recuerdos de su infancia o por cuestiones de índole de su biografía, de la temática que circunda de sus circunstancias o de su situación personal o de sus conflictos a nivel intersubjetivo en este presente, sino que el individuo puede quedar poseído por fuerzas arquetípicas, por mitos, por fantasmas que van más allá de lo personal. Y no solo el individuo, sino también la colectividad, la masa. Por ejemplo, cuando explica Jung el suceso del nacionalsocialismo como una especie de fanatismo religioso por Hitler, y cómo es posible que un pueblo tan culto haya sucumbido a una masificación y a una alienación semejante. Él dice que hay una posesión arquetípica del pueblo alemán de parte de lo que él considera el dios Wotan, que es el dios de la guerra germánico. Entonces, hay esta dimensión colectiva, transpersonal, que también se filtra en las neurosis individuales y sociales. Para dejar un poco más en claro esta cuestión de la neurosis colectiva y de ese tipo de fenómenos de masa, por último, quiero leerles este último párrafo que dice así: jamás estamos seguros de que una nueva idea no se apodere de nosotros o de nuestro vecino.
Tanto la historia contemporánea como la antigua nos enseña que a menudo esas ideas son tan extrañas e incluso tan extravagantes que la razón difícilmente las acepta. La fascinación que por lo regular entraña una idea de tal índole suscita una obsesión fanática que a su turno hace que todos los disidentes, no importa cuán bien intencionados o sensatos sean, se los queme vivos, se les corte la cabeza o se los aniquile en masa con la ametralladora moderna. Ni siquiera cabe el consuelo de pensar que esos hechos corresponden a épocas ya sumamente lejanas. Por desgracia, no solo parecen pertenecer al pasado, sino que es de esperarlos aún en el futuro, ello en forma muy especial. Homo homini lupus, el hombre es lobo del hombre, es una sentencia triste, pero de validez eterna. El hombre tiene, pues, motivos suficientes para temer esas fuerzas impersonales inconscientes. Hallámonos en feliz inconsciencia a su respecto, dado que en nuestras acciones personales y bajo circunstancias normales no se presentan nunca, o al menos casi nunca. Mas, por otro lado, convertidos los hombres en turba, desencadénanse los dinamismos del hombre colectivo, las bestias o demonios que dormitan en todo individuo, hasta convertirlos en partículas de una masa. En la masa, el hombre inconscientemente desciende a un nivel moral e intelectual inferior, al nivel existente siempre por debajo del umbral de la conciencia, listo para emerger tan pronto mediante la ayuda o la atracción de una masa. Conceptúo un error funesto considerar a la psique humana como algo solo personal y explicarla exclusivamente desde un punto de vista personal. Tal explicación únicamente vale para el individuo en tanto se haya entregado a sus ocupaciones y relaciones comunes, habituales. Pero en cuanto se presenta una ligera variante, por ejemplo, un acontecimiento imprevisto y algo inusitado, enseguida se dejan ver las fuerzas instintivas, que dan la impresión de completamente fortuitas, nuevas y aún extrañas, y a las que ya no es dable explicar por motivos personales, pues antes bien son comparables con sucesos primitivos, tales como un pánico en ocasión de un eclipse solar u otra cosa parecida. El intento de reducir, por ejemplo, el estallido sangriento de las ideas bolcheviques a un complejo paterno personal me parece sobremanera insatisfactorio. Bueno, ahí la crítica a Freud, pues, y la apuesta por su propia teoría del inconsciente colectivo es evidente. Bueno, amigos, espero que les haya gustado esta secuela de Psicología y Religión. Suscríbanse al canal, denle like y seguimos en contacto. Gracias.